Buenas tardes, tengan todos y todas, bienvenidos patojos y patojas. Hola Brian. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hola Nire, Marlin, buenas noches. Buenas tardes, licenciado. Stephanie, hola Ilse, buenas Buenas noches. tardes, licenciado. Buenas tardes, mejor dicho, perdón, todavía no llegamos. Mercy, Jefferson, Alejandro, Reina, Dora Patricia, que ya nos está llevando al establo. Va, Flori. Ahí estamos, Lick. Eso. Emilio, Cristian, hola a todos y todas. Bienvenidos, patojos y patojas. Buena tarde. No vamos a empezar ya, y no hay que decir mejor vamos, dice María Gabriela también. Buena tarde, igualmente gusto saludarla. Bueno, mis estimados y estimadas estudiantes, esta ya es la penúltima sesión antes de la evaluación parcial. El día de ayer, ¿verdad? Estuvimos platicando un poco a jóvenes, así como que a manera de reforzar únicamente los conocimientos que ya habían sido entregados desde el día jueves de la semana pasada, hoy hace 8 días, por la licenciada Alejandra Hernández. Pues yo únicamente hablé de manera complementaria acerca de ciertas cuestiones muy aleatorias, y específicamente en la parte final de la clase, pues ya nos referimos acerca de lo que acerca de la acción reparadora, la acción civil o la acción reparadora, ¿verdad, patojos? Ya eso, pues, ya es un punto muerto dentro de nuestro programa. Ya esto lo superamos el día de ayer. El día de hoy, jóvenes, vamos a platicar un poco acerca de los sujetos procesales. Solo déjenme, voy a... Hecho procesal penal. Entonces vamos a platicar, perdón, jóvenes, vamos a hablar un poco acerca de los sujetos procesales dentro del proceso penal. Para que a ustedes les quede claro, jóvenes, ya para el día de la evaluación, lo que va a ser objeto de examen es lo que a la primera parte del programa se refiere, ¿verdad? No vamos a abordar o no vamos a tomar como objeto de evaluación aún el contenido de la segunda parte del programa, por el hecho de que, regularmente la primera parte o la primera evaluación, pues no tiene mucha carga académica, a pesar de que mucha carga curricular, perdón, a pesar de que este curso es sumamente extenso. Sin embargo, si los saturo, yo considero de que no se va a poder absorber de una manera adecuada cualquier tema o conocimiento que nosotros podamos tratar acá en estas sesiones de clases. Entonces, esa primera parte va a ser objeto de examen, toda la primera parte del programa. Ahora bien, para todos, de una vez les advierto que la segunda evaluación son 40 puntos. Entonces, ahí sí vamos a incluir un poco más de contenido que lo que en esta ocasión estamos evaluando. Básicamente, se van a quedar unas 2 o 3 partes del programa para ser evaluadas al final, aproximadamente. Entonces, el segundo parcial sí es un poquito más cargado. Pero terminemos de hablar del contenido de este primer parcial, que por el momento es lo que nos interesa. El día de hoy, jóvenes, vamos a platicar acerca de los sujetos procesales.
dentro del proceso penal, ¿va? O sea, dentro de ese marco, dentro de ese contexto, es que vamos a hablar acerca de ellos. Claria Olmedo, ¿va? Que es un autor, habla o da cuenta de que los sujetos procesales son las personas públicas o privadas que intervienen necesaria o eventualmente en su carácter de titulares del ejercicio de los poderes de jurisdicción, acción o defensa, ¿no? Ya que ante la presencia de un concreto, no, puesto en acto ante la presencia de un concreto objeto procesal penal. El poder de jurisdicción es ejercido por el titular en toda la amplitud del objeto procesal. Ya sabemos quién es el titular de la jurisdicción, ¿verdad, jóvenes? El poder de acción es ejercido en cuanto a lo principal penal, acusador, y en cuanto al accesorio civil, por el actor civil. Ya sabemos quién es el titular del ejercicio de la acción penal, ¿va? Para todos. También sabemos quién conlleva la titularidad del ejercicio de la acción civil, que en nuestro caso, como lo platicamos ayer, es la acción reparadora. La defensa en su formulación específica es ejercida por el imputado cuando hablamos de defensa material y en su caso por el tercero civilmente demandado cuando corresponda. De la misma manera, hay una defensa denominada defensa técnica que es ejercida por el abogado que representa o que represente al sindicado. Ahora bien, no se les olvide de que sí, el imputado o el sindicado tiene la calidad de colegiado activo, puede ejercitar él mismo su defensa técnica y material. Es decir, yo como abogado, si por ejemplo tengo algún percance de tránsito, por decirles algo, ¿va? Y no quiero esperar a que llegue algún abogado que yo haya llamado, yo puedo actuar como mi propio abogado defensor en la audiencia de declaración. Ahora bien, recuerden de que esa materialmente no es una idea muy sana, por el hecho de que uno no puede apartarse, o no puede, mejor dicho, actuar o ejercitar su defensa técnica de manera objetiva porque hay un sentimiento que lo involucra a uno dentro del asunto a título personal, ya que uno también está actuando como sindicado, por ejemplo. Es decir, jóvenes, no es buena idea representarse a uno mismo, aunque la ley lo permite, como ya lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de teoría o de doctrina y luego vamos a ver el código, analizar el código. Dentro de nuestro sistema procesal penal, patojos y patojas, encontramos que en lo que a sujetos procesales se refiere, nuestra legislación admite la existencia de sujetos procesales principales o indispensables y sujetos procesales accesorios o no esenciales. Cuando hablamos de sujetos procesales indispensables, ¿verdad?
debemos entender o debemos de dar por entendido que estos sujetos procesales son aquellos sin cuya concurrencia no puede darse la relación procesal. Si este sujeto procesal no concurre, no puede sencillamente desarrollarse el proceso penal. Si el juez no está para desarrollar una diligencia, no se puede realizar. Si el Ministerio Público no está, si un representante del Ministerio Público no está, no puede desarrollarse la diligencia. Si el imputado o el abogado defensor no están, tampoco puede desarrollarse la diligencia. Ahora bien, juez, Ministerio Público, imputado y abogado defensor son sujetos principales o indispensables. Especial mención requiere lo relacionado a la víctima, fíjense, patojos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en esta misma sesión de clases. ¿Por qué? Porque la víctima es catalogada como un sujeto procesal principal o indispensable. Sin embargo, sin su concurrencia, el proceso penal puede desarrollarse. Sin su participación. Y yo se los voy a ejemplificar. Entonces, por su parte, o por otra parte, mejor dicho, tenemos aquellos sujetos procesales, sujetos procesales, que son denominados como accesorios o no esenciales, dentro de los cuales encontramos al querellante adhesivo, ¿verdad? Al querellante exclusivo, que a mi parecer, patojos, a mi parecer, debería ser considerado como un sujeto procesal principal, el querellante exclusivo, como un sujeto procesal principal, derivado de que sin su concurrencia, el juicio por aplicación el juicio, ¿cómo se llama esta cuestión? Para la aplicación por delito de acción privada, perdón, ando un poco oído ahorita, jóvenes. El juicio para la aplicación del juicio de delitos de acción privada es instado única y exclusivamente, únicamente por el querellante exclusivo. Entonces, no considero yo de que dentro de aquel proceso el querellante exclusivo sea una persona, o sea, un sujeto procesal accesorio. Para mí, dentro de este proceso, ¿verdad?, es un sujeto procesal indispensable. Asimismo, tenemos al tercero civilmente demandado, juicio por delitos de acción privada, perdónenme, jóvenes. Así tenemos al tercero civilmente demandado como sujeto accesorio o no esencial, a la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, y a los consultores técnicos. Yo creo que también en el caso de la Policía Nacional Civil debería de encontrarse, no sé, bueno, realmente si no dentro de la clasificación de un sujeto principal o indispensable, ¿verdad? Porque igual sin su concurrencia el fiscal puede investigar, pero definitivamente ellos realizan una función indispensable, que es la realización de seguimientos, de marcajes, informes, es decir, la función de la policía en determinadas investigaciones es
primordial, pero no llega tampoco al grado, creo yo, de ser un sujeto procesal principal o indispensable. Entonces, miren pues, jóvenes, cuando hablamos de la clasificación legal de los sujetos procesales, el Código Procesal Penal los denomina así. En general, el órgano jurisdiccional, el imputado, la defensa técnica, el Ministerio Público, la policía, el querellante, la víctima, el tercero civilmente demandado y los consultores técnicos. Ahora bien, cuando hablamos del imputado, ubiquémonos en el artículo, iniciemos por el imputado, empecemos por él, porque si no hay un imputado, no existe, no se da un proceso penal. Entonces empecemos hablando acerca del imputado. Ubiquémonos en el artículo 70 del Código Procesal Penal. Artículo 70. Todo lo que lo que al juez se pudiera referir, jóvenes, ustedes lo encuentran a partir de el artículo 37, ¿va? A partir del artículo 37 del Código Procesal Penal se empieza a tocar el tema de los sujetos y auxiliares procesales, ¿va, patojos? Entonces, a partir del artículo 37 hasta el artículo 69, del 37 a 69, ustedes encuentran lo que a los órganos jurisdiccionales respecta o es aplicable directa y exclusivamente al juez, al órgano jurisdiccional, a aquel sujeto procesal que es encargado de la toma de decisiones dentro del proceso penal. Esto acorde a la facultad establecida o conferida desde la Constitución en sus artículos 203 y 204 del Código Procesal Penal. Ahora bien, cuando hablamos del imputado, ubiquémonos en el artículo 70 del Código Procesal Penal. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Entonces, miren pues, mis estimadas estudiantes. Como el proceso penal, ya hablamos de que se divide en etapas, va, patojos y patojas, y está compuesto de 5 de ellas: etapa preparatoria, intermedia, etapa de debate oral y público, etapa de impugnaciones y etapa de ejecución. Entonces, en cada etapa es adecuado denominar de cierta forma a la persona del imputado, aunque no es exclusivo, pero técnicamente uno lo puede hacer de una manera muy profesional, digámoslo así, y adecuada para la etapa de que se trate. Por ejemplo, cuando nos referimos a sindicado, imputado, eso lo podríamos hacer hasta antes de que se dicte auto de procesamiento dentro del proceso penal. Nos podemos referir así a una persona a quien se le pueda atribuir o se les indique de haber participado en la comisión de algún delito. Hasta antes de que se dicte auto de procesamiento lo podemos denominar sindicado o imputado. Cuando ya se dicta auto de procesamiento, nos podemos referir a él como sindicado, imputado o procesado. Cuando ya se ha presentado
la acusación por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Todo va por etapas, ¿va, jóvenes? Porque la acusación se presenta después del procesamiento. Podemos referirnos a él como sindicado, imputado, procesado o acusado. Y así, durante las etapas subsiguientes del proceso penal, la etapa intermedia, la etapa de debate oral y público, la etapa de impugnaciones, hasta antes de que se dicte sentencia, no, perdón, hasta el momento en que se dicte sentencia, porque en ese momento se puede acoger una nueva denominación para él, que sería, no, hasta después de que se haya agotado la vía recursiva, ¿verdad? Es decir, después de la etapa intermedia, después de la etapa de debate oral y público donde ya se dictó sentencia, después de la etapa de impugnaciones, cuando ya la sentencia causó firmeza, en ese momento el sindicado, acusado, procesado, puede adquirir una nueva denominación y se le puede llamar ya en ese instante solamente condenado, porque ya en ese momento la persona, después de que la sentencia ha causado firmeza, la persona ya va a cumplir una condena y adquiere esa nueva denominación. Entonces, técnicamente es adecuado, jóvenes, que uno sepa cómo referirse a la persona del sindicado o el imputado y en qué etapas utilizar esas denominaciones, porque si bien el código no lo indica, pero imagínense que cuando en flagrancia se detiene a una persona, ya ustedes como van como sus abogados defensores y dicen, bueno, ya detuvieron al procesado, cuando ni siquiera se ha dictado otro de procesamiento, cuando lo que ustedes tienen que pelear en la audiencia de declaración de sindicado es que a él no se le liga proceso, que se declare una falta de mérito, ¿va? O sea, hay que saber utilizar los términos, y en lugar de utilizar un término así, refiriéndose a la persona como cualquier otro sujeto procesal, siendo sus patrocinados, actuando ustedes tal vez como abogados defensores, si así lo quisieran, pues ya se refieren así a él como su patrocinado, como su defendido, ¿va? Es decir, la utilización de términos es importante, pero es igual de importante, o sea, la variedad en el lenguaje técnico que uno pueda tener es muy importante, pero es igual de importante saber en qué momento utilizar cada término. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que antes de pasar a hablar acerca del siguiente sujeto procesal, yo les voy a hacer mención de esto porque considero de que es importante para ustedes, para que ustedes lo sepan, porque en la práctica esto es bastante complejo, mis estimados patojos y patojas. El artículo 71 del Código Procesal Penal establece lo atinente en términos generales, a los derechos del imputado o del sindicado. Es decir, sus derechos de defensa para él defenderse. Vean lo que dice este artículo. Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado pueden hacerlos valer por sí o por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento, dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación. Indicación es solo la indicación, jóvenes. No es de venir y, es que indica, pero lo que pasa es que aquí todavía tenemos, si bien ya lo señalaron como posible partícipe en el hecho que se le atribuye, que se le está posiblemente atribuyendo, pero nosotros todavía, el Ministerio Público,
necesitamos indagar más. Ahorita les voy a explicar por qué la importancia de este artículo. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. ¿Quién ejerce la persecución penal? Pues jóvenes. ¿O quiénes ejercitan la persecución penal? Ministerio Público. El Ministerio Público. Muy bien, Álvaro, Amílcar, Dora Patricia, muy bien. Ministerio Público, exacto. Entonces, cuando se presenta una denuncia, con la simple presentación de la denuncia en contra de una persona, esa es la indicación, ¿verdad? La presentación de la denuncia ante el Ministerio Público. Aunque la presenten en el juzgado lo que va a hacer es remitirla al MP, porque eso es lo que siempre hacen. Y ahí en ese momento se da este presupuesto, que esa indicación se está dando frente a la autoridad encargada de realizar la persecución penal. Entonces, con esa simple indicación, el imputado tiene derecho de hacer valer el imputado está habilitado, mejor dicho, para hacer valer sus derechos. ¿De qué derechos estamos hablando? Miren, jóvenes, el código o la ley establece una cantidad de derechos para las personas como este que ahorita les voy a mencionar. Miren, pues, esto es en la práctica, se da y uno batalla como no tienen idea con bueno, yo afortunadamente no he tenido la suerte, la mala fortuna, porque la verdad me daría mucho pesar el haber tenido algún estudiante yo conmigo, haberle hablado yo de esto y que detrás de un escritorio en el Ministerio Público, por ejemplo, me niegue copias para mi patrocinado. No, de veras, yo nunca quisiera contar con esa mala suerte, porque, por ejemplo, jóvenes, el derecho de defensa es inviolable, ese es inquebrantable. O sea, pero para que una persona se defienda, la persona tiene que saber en contra de qué se va a defender. ¿Vieran cómo es de difícil cuando uno llega al Ministerio Público? Uno ya sabe de que hay una denuncia, uno pasa ahí a OAP, averigua el número de denuncia y qué auxiliar fiscal tiene el expediente, pero uno ya va preparado con su memorialito, apersonándose como abogado defensor de la persona y solicitando copias del expediente, porque lo que uno como abogado tiene que hacer es, cuando estoy hablando desde la perspectiva del abogado defensor, lo que tiene que hacer es tener las copias de la investigación para ver, o sea, ¿qué hay bajo? ¿Y tiene derecho la persona a acceder a esa información? Por supuesto que sí. ¿Y quién lo dice? Lo dice el artículo 71. Para que la persona pueda ejercer su derecho de defensa, debe de saber en contra de qué se va a defender. Pero si la persona no lo sabe, si el abogado no lo sabe, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo se puede defender la persona? Y uno va y presenta ahí su memorialito. Cuando miren, jóvenes, yo me he topado con unas cosas ahí que ahora afortunadamente a mí me han tomado en cuenta para dar este curso por el tiempo que tengo de ejercer en derecho penal mayormente. Yo me he topado con unas cosas ahí que llego y presento, mire, ¿y cuándo podría venir con las copias? Le salen con cosas a uno desde, fíjese, licenciado, de que no hay papel, ahí va uno con la resma de papel, y está bien, ¿saben qué, jóvenes? Está bien. No debería de ser así, pero está bien, está bien. Ahí va uno con resma de papel para que le den copias. Uno lo que quiere es ver cómo hace bien su trabajo, bajo. He topado desde cuestiones como esa, ¿va? Hasta el venir y que me dicen a mí, mire, licenciado, es que el caso está bajo reserva. No, les digo yo, sí, pues,
¿Y qué delito están investigando? Están investigando un delito de narcotráfico, están investigando un delito contra el lavado de lavado de dinero, que esos delitos o un delito de delincuencia organizada, que esas leyes sí admiten de que dentro de la investigación se actúe, se tenga reserva de las actuaciones y reserva permanente. Es decir, que no le den nada a uno, jóvenes. Pero por un delito menos grave, a veces para todo, una estafa o alguna cuestión así. Entonces, pues bueno, dice uno, ¿cuál es su funda? O sea, ¿de qué se funda, señor fiscal? Le dice uno, porque, o sea, es que hasta la declaración, hasta que vaya a declarar, o sea, que usted ya se está predisponiendo en que va a llevar a declaración a mi patrocinado. Con más razón, yo necesito las copias entonces, porque necesito saber en contra de qué se va a defender. Miren, jóvenes, yo sé de que por la cantidad de denuncias, ya trabajé en el MP también, pues, es que por la cantidad de denuncias, la cantidad de trabajo que hay en el Ministerio Público, es muy difícil uno, o sea, no trabajé en el área fiscal, sino que yo trabajé en el área administrativa, pero yo tenía control de esta clase de temas. Entonces, yo entiendo, fíjense, jóvenes, de que sea un poco difícil controlar ese volumen de trabajo, pero es una maquinaria inmensa, el MP. Tiene más presupuesto que el organismo judicial, tiene más gente ya que el organismo judicial y solo actúan en materia penal. Entonces, toda esa maquinaria estatal sobre una persona en cada caso, sobre una persona en cada caso. Entonces, que quieran por estrategia, como dicen ellos, no darle copia a uno porque ellos, no, el fiscal no echa toda la carne al asador, dicen, ¿no? Eso, tienen recursos, tienen medios para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué negarle a una persona o por qué quebrantarle, transgredirle, violentarle su derecho de defenderse? Si las copias da lo mismo que se las den a uno en ese momento y uno tenga tiempo, porque lo que no quieren es que el abogado tenga tiempo para analizar, ¿va? Da lo mismo que se las den a uno en ese momento o 2 minutos antes de la audiencia, porque si a uno no le da tiempo, sencillamente le dice a Juan, mire, el fiscal me acaba de entregar las copias, esto es mucho. Yo no puedo entrar a audiencia así y ejercitar una defensa técnica responsable. Pues yo le solicito que suspenda la audiencia, ¿va? Y que deje constancia que el fiscal en este momento me está entregando las copias al juez, ¿va? Algunos dicen, va, mira, en 20, tiene unos 15 o 20 minutos, reanudamos. No, disculpe, pero yo no, en 20 minutos yo no puedo, o sea, no voy a terminar de leer esto. Y a veces llegan hasta con discos compactos, fíjense, ahí en las audiencias, a entregárselas hasta ese momento a uno con discos compactos. Entonces, ¿y de dónde quiere uno que uno reproduzca las cosas ahí, va, patojos? Entonces, es lamentable, fíjense, jóvenes, porque, o sea, no es que uno ande, como dicen los muchachos, va, patojos, defendiendo delincuentes. Yo les voy a decir algo, patojos. Ustedes están estudiando para ser profesionales. Y desde el campo que ustedes decidan ejercer la profesión como fiscales, en el ámbito penal al menos, como fiscales, como abogados defensores, como patrocinantes, como abogados directores y procuradores de querellantes adhesivos, como jueces, como defensores públicos, como ustedes lo quieran. Pero su obligación como profesionales es desarrollar un trabajo responsable. Esa es su obligación. Aún si deciden ser abogados defensores públicos o abogados particulares, a veces, como les digo, lo tachan a uno y dicen, pero usted que solo defendiendo delincuentes, bueno, si no quieren escuchar eso, dedíquense a otra cosa, ¿no? Porque nuestra profesión da para mucho, pero si van a dedicarse a ser abogados defensores, ya sea particulares o públicos,
háganlo bien, hay que hacerlo bien. Su obligación es hacerlo como profesionales. ¿Va? Si en alguna cosa no está de acuerdo, pues no sea tan radical y no se dedique a eso. No tome ese caso. Tome otro. ¿Va? Porque eso es lo bonito de nuestra profesión, que podemos elegir. ¿Va? Entonces, pero tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Entonces, lo lamentable es ver cómo pasan por sobre los derechos de una persona, cuando a la larga lo que va a pasar es que uno, de una forma u otra, si hace uno bien su trabajo, va a desarmar la investigación que el MP tenga, que el Ministerio Público tenga. Eso es lo que uno hace. Pero debe de estar claro uno, que como dijo alguien, unos compañeritos en el chat, hay que ser uno íntegro, jóvenes. O sea, hay que actuar como debe de ser. Entonces, y la ley le da a uno para que, a uno siendo abogado defensor, uno siendo fiscal, uno siendo juez, o como lo que sea, uno puede actuar de una manera íntegra, ¿verdad? Respetando, siendo leal siéndole leal uno a la camiseta que esté sudando, ya sea el organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, o como abogado defensor particular. Pero, como les digo, yo acá les di un ejemplo de cómo en la práctica la labor del abogado defensor es complicada. A veces es muy, muy complicada, ¿va? Y por cositas así de pequeñas, por ir a pedir copias, patojos, si de todas maneras se las van a tener que dar a uno. Así, pero no en el momento que usted quiere. Y a veces así le contestan. Entonces, no seamos así, no hay que ser así. Porque si ustedes también deciden tener o ejercer una labor o función dentro de las instituciones antes de graduarse, como el Ministerio Público o el organismo judicial, hagamos bien las cosas. Se puede hacer bien las cosas. Aún teniendo unos jefes que a uno le dicen, porque rápido dicen, es que a mi jefe, pero si ustedes saben qué es lo correcto que uno tiene que hacer, pues solo hagámoslo. Solo hagámoslo. De todas maneras, ¿qué pueden hacer con uno cuando hace las cosas de una manera correcta? ¿Ah? Observemos la ley, respetemos la ley. Cuando respetamos la ley, cuando la respetamos de verdad, jóvenes, pero de verdad, ¿va? Porque respetar la ley no es venir y hacer las cosas que uno cree que son correctas, inobservando lo que la ley dice. Eso pasa día a día. Y eso es ahí es donde no tenemos que caer. Pero bueno, entonces, estamos hablando del imputado del sindicado, de sus derechos. En muchas ocasiones ustedes también se van a encontrar con aquel muro que le dicen, no, licenciado, fíjese de que a él va a poder ejercitar sus derechos solo si lo ligan a proceso, ya cuando hayan dictado auto de procesamiento, por lo que dice, por el contenido del artículo 322 del Código Procesal Penal. Pero no, jóvenes, el sindicado del imputado, según la Corte de Constitucionalidad, ellos ya lo reconocieron, ya asentaron jurisprudencia, doctrina legal, mejor dicho, doctrina legal, en el sentido de que el imputado del sindicado, desde el primer acto, desde cuando a una persona se le menciona, porque puede ser que una denuncia se haya presentado sin que se haya individualizado a la persona, pero después de ciertos actos de investigación, se logra determinar de que el nombre de esta persona aparece por ahí. Bueno, si surgió el nombre de esta persona por ahí, entonces, a partir de ahí, puede ejercer sus derechos. Tiene derecho a saber que se le está investigando. Tiene derecho a saber qué medios de investigación o qué medios arrojó la investigación. Tiene derecho a saberlo, aun y cuando todavía no se haya llegado a la audiencia de declaración de sindicado. Entonces, ustedes, por favor, lo deben de tener muy claro. Bueno, sindicados.
o sindicato, a jóvenes. Seguidamente tenemos al Ministerio Público, a patojos. El Ministerio Público. Perdón, antes de pasar al sindicato, hablemos del abogado defensor. El abogado defensor es aquel profesional del derecho que se encarga del ejercicio de la defensa técnica del sindicado o del imputado. ¿Va? Lo que al abogado defensor se refiere está contenido a partir del artículo 92 del Código Procesal Penal. Uno de los derechos que es inquebrantable y que está íntimamente ligado con el derecho de defensa de la persona es el derecho que tiene el sindicado de elegir con toda libertad a su defensor. Es decir, la persona puede elegir a un abogado particular de su confianza o puede elegir ser asistido por un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Las jóvenes. Está en total libertad de hacerlo. Aquí hay una situación muy importante y particular. Cuando analizamos el contenido del artículo 101 del Código Procesal Penal, dice facultades. Tanto el imputado como su defensor pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso sin limitación en la forma que la ley señala. Entonces, este está íntimamente amarrado, digámoslo así, patojos, con lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, que habla de los derechos del sindicado. Es decir, cuando una persona designa a un abogado para que se encargue de su defensa técnica, indistintamente los dos pueden pedir, proponer, solicitar, intervenir en el proceso. ¿Qué quiere decir indistintamente, jóvenes? De que, por ejemplo, cuando uno toma el papel de abogado de un sindicato, no es necesario de que ustedes, por ejemplo, si quieren pedir una audiencia de revisión de la medida de coerción, ya están constituidos como abogados defensores, vayan por allá al preventivo, que él está detenido, a sacarle la firma para presentar el escrito. No. Es decir, acá la ley le da amplitud a cualquiera artículo 71 y 101, Jorge. Aquí la ley da una amplitud tremenda para que tanto el abogado como el imputado puedan ellos proponer e intervenir dentro del proceso penal. Eso sí, no olvidando, porque ese era el artículo que andaba buscando, no olvidando es que hay un artículo que habla de eso sí, no olvidando de que el defensor debe en su caso atender las indicaciones que su patrocinado le da, ¿verdad? Pero en el papel que desarrolla, ¿verdad?, es responsabilidad de él cómo se dirige la defensa técnica, ¿verdad? Es decir, porque muchas veces, miren, jóvenes, ustedes se van a encontrar, si les toca defender abogados, a ustedes siendo abogados, si les toca defender abogados, miran ustedes cómo es de difícil. Verán cómo es de difícil, porque digamos, uno estando fuera, siendo abogado y estando fuera de la situación en donde a uno no le afecta, uno puede pensar de una manera clara. Pero una persona que conoce de derecho, pero que es el afectado,
su juicio se nubla. Y con el juicio nublado, la toma de decisiones respecto a una situación personal lo puede llevar a uno al abismo. Y si el abogado defensor deja o sigue, mejor dicho, la postura de la persona, pues bueno, será un total fracaso. Por eso cuando ustedes defiendan abogados, patojos, antes de tomar un caso, complicado ser abogado defensor. Es bonito, Amilcar, fíjese que es bonito, porque día a día, para un abogado defensor, cuando uno trabaja en un juzgado, patojos, uno llega a un punto en el que topa, ya llega a ver uno, llega uno ya a ver todo lo que necesitó ver. Cuando uno trabaja en el MP, también llega un punto en el que topa. Pero fíjense, jóvenes, que cuando uno está en la calle, cada cosa que a uno le llega es nueva, porque digamos, cuando uno trabaja en un juzgado del orden común, nunca va a haber una cuestión de orden tributario, porque hay juzgados especializados. Mejor dedicarse al área civil, laboral o tributario, ramas que son de mi interés, bueno, es respetable. Lo único es que hay que ganar este curso, ¿verdad? De todas maneras, este curso se tiene que ganar y mi obligación es entregarle a ustedes la perspectiva real de la situación. Entonces, definitivamente, pues, aquí no cabe duda de que van a salir muy buenos civilistas, muy buenos laboralistas, muy buenos notarios, porque así pasan las promociones. Pero este curso igual hay que ganarlo. Y de derecho penal debe de saber uno, aunque no se vaya a dedicar a él, debe de saber uno acerca, aunque sea generalidades. ¿Para qué? Para que cuando sean abogados y estén dentro de un círculo platicando de esto y requieran su postura, digámoslo así, tal vez no su opinión profesional, sino que su postura, uno no quede mal como abogado, ¿va? Al menos sepa uno que lo que hay que decir, aunque uno decida nunca dedicarse al derecho penal. Por ahí alguien preguntó en derecho penal, ¿se gana bien? Sí, la verdad es que sí. Menos complicado para mí, pues. Yo me he llevado algunas cuestiones civiles y todo, pero digamos, es un poquito más estresante, eso sí. Derecho penal es un poquito más estresante, pero es que las cosas se van compensando, ¿va, jóvenes? Una cosa compensa la otra, ¿verdad? Ese estrés se compensa con los ingresos que uno puede obtener de casos penales, que no es el mismo estrés que se lleva en el ámbito civil, porque en el ámbito civil es cuestión de ir a procurar, presentar cosas y procurar y procurar y procurar. Y después de un buen tiempo, pues ya va uno viendo las cosas, igual en laboral, o sea, laboral, una cuestión de que las demandas caminan muy despacio y todo, pero a cada quien, o sea, esto es muy amplio y no a todos nos llega a gustar todas las ramas del derecho, es decir, como seres humanos también tenemos eso de que tenemos cuestiones de nuestra predilección, bajo. A mí no me gustaba el derecho mercantil, hasta que me asignaron a dar clases de derecho mercantil, ahora a mí el derecho mercantil me encanta, fíjense, jóvenes. Y es muy bonito, o sea, el derecho mercantil es muy bonito, su sencillez, fluidez, o sea, muy bonito. Pero eso es cuestión de que ustedes lo van a ir descubriendo poco a poco de aquí hasta que terminen su carrera. Por el momento, tenemos que superar Derecho Procesal Penal 1 y Derecho Procesal Penal 2. Entonces, vean, jóvenes, abogado defensor, entonces puede actuar de manera, pueden proponer indistintamente con su patrocinado, lo que se refiere al abogado defensor. Luego, vamos a hablar ahora sí del Ministerio Público. A partir del artículo 107 del Código Procesal Penal, encontramos nosotros contenida la figura del órgano acusador. Esta institución, jóvenes, tiene su origen desde la Constitución. Según lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública, ¿verdad? Pero tiene encomendado, o se le ha encomendado, mejor dicho, el monopolio en el ejercicio de la persecución penal. Artículo 251 de la Constitución. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Solo al MP. De la acción penal pública, solo al MP. ¿Va? El MP puede recibir ayuda. Sí, el MP puede recibir ayuda. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero a ellos les corresponde. Deberá ser abogado colegiado. Bueno, esas son las calidades para ser fiscal general. Entonces, algo que yo les mencioné, creo yo, el día de ayer, cuando les dije así brevemente, miren, jóvenes, no se les vaya a olvidar algo que yo quiero que ustedes lo tengan presente. Que vean, el Ministerio Público, su función es acusar, su función es perseguir penalmente. Ahora bien, en el ejercicio de esa función, ellos deben de actuar con objetividad. Ese es un principio que la ley establece respecto al Ministerio Público. El artículo 108 del Código Procesal Penal lo establece. Y dice, en el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. ¿Pero qué es un criterio objetivo, jóvenes? Esto que dice a continuación. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado. Pero y no que su función es acusar, pues. Y no que su función es perseguir penalmente. Ah, sí. Pero también ellos deben, en primer lugar, de coadyuvar a la administración de justicia para cumplir con los fines del proceso penal establecidos en el artículo 5. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Entonces, si ellos dentro del desarrollo de la investigación que se trate, llegan a determinar que la persona puede no haber participado o cometido el delito que se le atribuye, entonces, si la ley a la institución no le faculta o no le facultare para actuar bajo un criterio objetivo, formulando peticiones aún en favor del imputado, aun y cuando encontraran que la persona no tuvo participación en el hecho que se le atribuye, su obligación es realizar o perseguir penalmente, ejercitar la acción penal pública, para todos, y irse de largo, y acusémoslo, y vamos, y que sea el juez el que decida, porque esa no es función del MP. El MP tiene que perseguir penalmente, no. La ley complementa lo que establece, desarrolla, mejor dicho, desarrolla lo que establece el artículo 251 constitucional. De esta manera, le otorga a esta institución un criterio objetivo. De esa cuenta, patojos, debemos de tener claro de que la función de esta institución es perseguir penalmente bajo un criterio objetivo, aún formulando peticiones en favor del imputado, patojos. Cosa que lo van a ver ustedes probablemente porque yo lo he visto, pero es un poquito difícil. Jóvenes, es un poquito difícil. Ellos, aunque tengan una leve certeza de que la persona es inocente, ellos igual, bueno, vámonos. Ahí sí ellos dicen, bueno, vámonos y quedan.
ya que el juez decida, porque sí hay algo para procesar. Entonces, ahí es complicado, bajo. Ahora bien, ya hablamos del juez, del MP, del imputado y el abogado defensor. La víctima, para todos. Miren, pues, de la víctima ya platicamos el día de ayer. De la víctima ya platicamos el día de ayer. Entonces, no voy a profundizar tanto en el tema porque, pues, ya vieron de que me tomé mi tiempo para explicarles lo relacionado a la acción civil o acción reparadora que está íntimamente ligada con la víctima, porque ese es uno de los derechos que tiene la víctima. Desde la perspectiva del tema que estamos tratando el día de hoy, ¿verdad? Que estamos hablando de los sujetos procesales dentro del proceso penal, pues la víctima sí tiene cierta relevancia dentro del proceso penal. Dentro de los derechos que la víctima o el agraviado tiene, conforme lo establece el artículo 117, que ustedes seguramente el día de ayer le dieron lectura de una forma integral, ¿va? A todo el artículo 117 le dieron lectura. Podemos encontrar que la víctima tiene estos derechos. Miren pues, patojos, miren pues. Tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. Tiene derecho a recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Tiene derecho a que el MP escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. Tiene derecho a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. Invitado a las audiencias. Tiene derecho a participar también, si así lo desea la víctima. Tiene derecho a recibir resarcimiento y reparación por los daños recibidos. Tiene derecho a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Tiene derecho a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Entonces, miren, pues, para todos. Vean ustedes los derechos que la ley le concede a la víctima. Recuerden que la víctima puede reunir una doble calidad dentro del proceso penal, porque puede también, ¿verdad? La víctima puede también constituirse como querellante adhesivo. O sea, ese sujeto procesal principal que se encuentra plasmado o constituido en la víctima también puede convertirse en un sujeto procesal secundario o accesorio que se le denomina querellante adhesivo. Cuando la función del querellante adhesivo, o mejor dicho, cuando el querellante adhesivo sí tiene cierta función dentro del proceso penal. Porque ustedes vean los derechos de la víctima, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la víctima quiere proponer algún medio de investigación dentro del proceso penal, conforme lo preceptúa el artículo 315 del Código Procesal Penal? ¿Será que puede la víctima o deberá constituirse como querellante? Pues vean, jóvenes, vamos por pasos. Cuando la víctima tiene derecho a participar, a ser escuchada, ya la Corte de Constitucionalidad también sentó doctrina legal en el entendido de que la víctima tiene derecho a tener una participación activa dentro del proceso penal, inclusive tiene derecho a que sus impugnaciones sean acogidas, si así decide, utilizar la vía recursiva. O sea, es un sujeto procesal
principal, indudablemente, porque tiene derechos, tiene la potestad de poder participar activamente dentro del proceso penal. Solo que aquí es donde viene mi discrepancia en cuanto a que la víctima sea considerada como un sujeto procesal principal. Recordando la definición que dimos al principio, ¿verdad? Cuando hablamos de que un sujeto procesal son aquellos sujeto procesal principal, son aquellos personas individuales o jurídicas sin cuya intervención no es posible desarrollar un proceso penal. Tomando en cuenta esa definición, en la práctica, fíjense jóvenes, por ejemplo, les voy a hablar algo de día a día, del día a día. Esto es de día a día. No me lo estoy sacando de la manga, es algo que se da, que es real. En la práctica, jóvenes, los casos de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es un delito de acción pública. Entonces, cuando se va cerrando nuevamente el círculo de violencia, se denomina en el ámbito en el ámbito de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, mejor dicho, no de género, sino que de la violencia contra la mujer, es decir, llega el círculo de violencia, llega el momento del arrepentimiento, llega el momento de la regresión, llega el momento de la luna de miel y nuevamente el acto de violencia, ¿sí? El acto de háganse para todos. Bueno, así funciona. Lamentablemente, pues, eso es real, ¿va? O sea, con las mujeres de esa manera funciona. O sea, cuando una se ve inmersa dentro de un círculo de violencia, después de haber presentado la denuncia, se arrepiente. Más cuando es su esposo, o su novio, o alguien, o su conviviente, o alguien con quien tiene una relación, quien ejecutó el acto, ejecutó la acción. Luego la regresión, es decir, que quieren echar todo para atrás, porque ya están arrepentidas. Luego, la etapa de la luna de miel, es decir, se regresa nuevamente con la persona y ahí el amor se siente, o el amor o el cariño o la afección se siente que es mayor y vuelven a caer en un acto de violencia. La teoría, eso es lo que señala respecto a los delitos de violencia contra la mujer. Así es como se estudian estos delitos, ¿no, Patojos? Entonces, el delito de violencia contra la mujer es un delito de acción pública. ¿Qué quiere decir? Que instada la denuncia, o presentada la denuncia, mejor dicho, el Ministerio Público tiene que proseguir. Ahí no hay tales de que alguien se vaya a echar para atrás, de que se vaya a presentar un desistimiento, porque es lo que pasa, después de que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es lo que pasa. Después de haber sido presentada la denuncia, meten al circuito a la mujer, porque hay un circuito en donde le evalúan profesionales de diferentes, en diferentes áreas, psicólogo, médico, un profesional inclusive del Ministerio de Salud Pública, es decir, las evalúan de una manera integral, pero ahí el Ministerio Público, y es dentro de las primeras 24 horas, y es ahí donde el Ministerio Público ya captura todos los medios de investigación necesarios para llevar a juicio al sindicado, a la persona agresora, al agresor. De ahí los captura de una vez. Entonces, cuando la mujer sale, se regresa a su casa y empieza el reproche. Antes del arrepentimiento empieza el reproche. ¿Verdad? Yo no debería estar con él, yo no sé qué es lo que hago con él. Pasado 1 o 2 días, depende, no es siempre, pero en una gran mayoría de ocasiones así se da. Pasado unos días, bueno, se arrepienten y dicen, bueno, pero no debería haberlo denunciado, sí es cierto, o sea, me agredió y todo, no lo debería haber denunciado, hombre, yo creo que fue muy grave, pero para ese punto ya es demasiado tarde.
Ya la figura de la víctima como sujeto procesal principal dentro de ese tipo de procesos ya no es tan indispensable si después se arrepiente y decide no seguir. Porque como el Ministerio Público la metió al circuito dentro de las primeras 24 horas, entonces ya tiene lo necesario para llevarse a juicio a la persona, al agresor. ¿Qué pasa con eso? Después viene la persona, se reconcilia y va, ya no volvió a caer en el círculo de violencia, se rompió, se quedaron en la luna de miel nuevamente. Y viene ella, ya no hubo otro acto de violencia. Y viene ella y no, voy a desistir y presenta el desistimiento. Pero el MP tiene que seguir. Y a ella la empiezan a citar. En algunas ocasiones, el Ministerio Público actúa con mucha viveza y pide la declaración en anticipo de ella en los primeros días del hecho, para tener completa la investigación. Con eso, ya no la necesitan. Ya no la necesitan a ella. Ya ese sujeto procesal principal pasa a ser un sujeto procesal con derechos únicamente, que tiene derechos, que quiere ejercitarlos, pero no es necesario que intervenga, porque ellos pueden seguir adelante. El Ministerio Público puede seguir adelante. Ya la metieron al circuito, ya tienen el dictamen médico o el dictamen psicológico, depende de qué tipo de violencia fue, ya tienen la declaración testimonial de un par de personas más, la declaración testimonial de ella, tienen, por ejemplo, si habían cámaras en el lugar, las mandaron a pedir y las tienen, se pusieron pilas y pidieron la declaración de anticipo de prueba de la víctima, perdió utilidad la víctima, para el MP. No para el proceso, para el MP. Lo que pasa es que el MP ya se agenció de los medios de investigación necesarios para presentarlos hasta debate. Ya no necesita más. Y ellos sí lo pueden hacer rápido, y de hecho lo hacen muy rápido. Entonces, en ese caso, en esos casos, mejor dicho, porque les estoy poniendo un caso que es común, de lo que yo les estoy hablando se da todos los días, jóvenes, todos los días. En esos casos, ¿verdad? En estos casos, como les digo, ese sujeto procesal principal ya pierde relevancia. ¿Tiene derecho la persona a ser escuchada, a que su opinión sea escuchada por parte del Ministerio Público? Sí, pero es el Ministerio Público el que decide por qué lado se va a ir. Entonces, bueno, la realidad es que es una cuestión para su análisis, va, jóvenes. Sin embargo, doctrinariamente, porque no es, o sea, no es siempre, porque digamos, en algunos otros casos de delitos de acción pública, de igual manera, la víctima también se retira, pero como son de acción pública, el MP ya se ha agenciado de algunos medios necesarios, y aunque la citen en el debate, si la persona ya no va, pues no es relevante, si ya no se presenta, porque ya tienen medios, ¿verdad?, que en su contexto pueden ser valorados al momento de dictar sentencia para tener por acreditado el hecho que se investiga. Ari, dígame, adelante. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando el Ministerio Público procedía con el caso de femicidio y la persona ya desistió? Es un delito de acción pública. No, pero es que dijo como que el Ministerio Público, no sé si se adhería o como querellante adhesivo, no es, ¿verdad? No, la víctima, o sea, la víctima es la que en cualquiera de los casos puede presentar algún desistimiento. La víctima puede constituirse como querellante adhesivo, porque tiene el derecho de hacerlo, sí tiene el derecho de hacerlo, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y la función del querellante adhesivo es coadyuvar con la investigación que realiza el MP. No sé si va por ahí o es alguna otra cosa. Cuando la víctima ya no quiere seguir con el caso y el Ministerio Público sí. Presenta desistimiento, renuncia al ejercicio de sus derechos. La víctima renuncia al ejercicio de sus derechos, pero no importa, porque como es un delito de acción pública, el Ministerio Público tiene que seguir, porque como en ese tipo de casos, ellos se agencian rápidamente
de los medios de investigación suficientes para someter a juicio al sindicado. Ya, o sea que ayer ya el Ministerio Público se vuelve como parte de sujeto procesal también, ¿verdad? No se vuelve, Ari. O sea, en esta clase ya quedamos claros de que el Ministerio Público es un sujeto procesal principal. Dígame cuál es la función del Ministerio Público, su función constitucional. ¿Cuál es la función? Ajá. Perseguir el delito. Ejercitar la acción pública, ¿verdad, Ari? Ajá, Ejercitar la acción pública. Ajá, esa es la función del MP. El MP sí no puede faltar. El MP tiene que continuar, o sea, el MP es el MP, bajones. El MP es el MP. Ellos se retiran únicamente cuando realizan la conversión de la acción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Brian, por favor, adelante. Vale, claro que sí. Sí, licenciado. Fíjese que quiero preguntar algo sobre lo que usted mencionaba. De hecho, lo platicó, pero no me quedó muy claro. Respecto a que cuando la víctima se vuelve o tiene la posibilidad de ser creyente adhesivo, ¿cuál es la finalidad o qué se pretende cuando la víctima se vuelve un creyente adhesivo? A eso todavía no hemos llegado, Brian, pero lo voy a responder de una vez. La función del querellante adhesivo, como indiqué anteriormente, es coadyuvar a la investigación que realiza el Ministerio Público. Es decir, ¿qué es coadyuvar? Es apoyar, ¿verdad?, la investigación que el Ministerio Público realiza. Es decir, el querellante se vuelve como el adjunto del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, el querellante le propone medios de investigación al MP. Le dice, mire, fiscal, ¿por qué no pedimos esto? Mire, fiscal, ¿por qué no pedimos lo otro? El querellante adhesivo, esa es la función, coadyuvar, ¿verdad?, apoyar la función que el MP realiza. Eso sí, la dirección de la investigación está a cargo del MP. Eso sí, ellos toman las decisiones de cuál van a ser las líneas de investigación. Hay mecanismos, ¿verdad?, en caso de que el querellante, la persona que se constituya como querellante adhesivo, no esté de acuerdo en determinada decisión del fiscal de no diligenciar cierto medio de investigación. El querellante adhesivo puede ir con el juez y decirle, mire, señor juez, fíjese de que yo le pedí al fiscal que realizara tal medio de investigación, pero él no lo hizo, fíjese. Entonces el juez ya manda a llamar al fiscal y le dice, mire, ¿usted qué fue lo que pasó? ¿Por qué no quiere ese medio que le está pidiendo? Por ejemplo, un delito de robo. El fiscal mandó a los policías a ver si habían cámaras en el lugar y los policías le informaron que no habían cámaras. Diligencia. Pero es que el día que los policías llegaron, la tienda que estaba enfrente de donde se cometió el robo estaba cerrada. El día que el querellante fue a ver el lugar, se dio cuenta de que la tienda, estando abierta, tenían efectivamente una cámara apuntando para afuera, pero estaba adentro. Como los policías vieron la tienda cerrada, nos dieron cuenta que había una cámara adentro que apuntaba para afuera. El querellante va con la persona y le dice, mire, usted no me da copia de las grabaciones de tal día, es que a mí me asaltaron allá afuera, ¿ves? Ya la víctima constituida como querellante, ¿no? Me asaltaron allá afuera tal día, y el tendero, como la gente, ¿cómo es? ¿Vale? No, usted, yo no. Solo que a mí la policía me la venga a pedir o algo así. Entonces va uno con el fiscal y le dice, mira, señor fiscal, fíjese que ahí hay una tienda que tiene cámaras. No, mira, aquí tengo el informe. Los policías a mí me informaron que no había cámaras en el lugar. No, hombre, mire, pidamos ahí en la tienda, usted, es que la tienda estaba cerrada seguramente. No, no puede ser que los policías no se han dado cuenta de eso, usted. Ellos fueron en día hábil, o sea, fueron a buena hora, fueron a las 11 de la mañana, ya para esa hora, no, a la 1 de la tarde, o a las 2 de la tarde. A esa hora ya hasta almorzado, está ya la gente esperando a terminar la jornada del día. Entonces, no, usted ahí no había nada, entonces yo no lo voy a pedir. Entonces viene el querellante y se lo solicita por escrito.
Y si el fiscal le tiene que resolver que no lo va a pedir. Con esa negativa, el fiscal se va con el juez y le va a decir, mire, señor juez, fíjese de que yo fui tal día, ahí hay una tienda. El fiscal dice que no quiere pedirlas, y hay cámaras, hay una cámara que apunta para afuera. Pregunté si tenían las grabaciones de ese día y me dijeron de que sí, de que ahí el DVR es muy moderno y guarda 2 años las grabaciones, ¿verdad? Eso fue hace 15 días. Entonces, esas grabaciones ahí están, señor juez. Yo ya le dije al fiscal y el fiscal dice que como los policías le dijeron de que ahí no hay cámaras, no las quiere pedir. Entonces, ya como les digo, el juez manda a llamar al fiscal y le dice, mire usted qué está pasando. El querellante le está indicando a usted que ese apersonó al lugar y que había una tienda que estaba abierta, ahí enfrente a él lo asaltaron y hay una cámara ahí adentro. Es que mira, señor juez, los policías me informaron esto, que ahí no hay cámaras en el lugar. Pues entonces, ¿sabe qué? Usted va a mande a los policías, va a solicitar las cámaras a la tienda que está indicando el señor. Y que en caso de que en 1 hora no esté cerrado, de que esperen en el día y que regresen en la tarde, y que regresen al siguiente día, que intenten unos 3 veces a ver si encuentran esa tienda abierta. Ahí está él proporcionando la dirección. Esa es la función del querellante, ¿verdad? Licenciado, muchas gracias. Y disculpe, también tengo como otra preguntita. Por ejemplo, solo para aclararlo. Entonces, si la víctima no se vuelve querellante adhesivo, no puede coadyuvar. Exacto. Ok. Muchas gracias, licenciado. Claro, Brian. Álvaro Vinicio, usted me había levantado la mano, adelante. No, Lick, es que yo calculo que lo que había preguntado la compañera anteriormente era de que a la hora de poner un desistimiento por la víctima, el MP continuaba la persecución de oficio. Yo creo que eso es lo que ella tenía la duda. Ajá, sí, Álvaro Vinicio, sí, pero no sé, Ari, mire, si no le quedó claro, Ari, o sea, vemos cómo, la cosa es que a usted le quede claro su inquietud, su interrogante, Ari. Ya se nos fue a dormir, Ari. Ari Valdés Lemos. Mándale, perdón. Le quedó claro, o mire, si no, le quedó claro, digamos, en relación al interrogante que me hizo. Sí, Lick, gracias. Va, ahí estamos. Damaris, por favor, adelante. El micrófono, perdón. Ajá, bueno, no se me duerma. Buenas noches, licenciado. Perdone, solo con una dudita que me quedó. Usted, imputado, sindicado, procesado o acusado, era desde que comenzaba el proceso, ¿verdad? Pero cuando ya se le daba sentencia firme, tomaba la nueva denominación, que era condenado. ¿Estoy correcto? Condenado, sí, es correcto. ¿Sí? Ok. Gracias, licenciado. Esa era mi duda. Muy amable. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, ya explicamos el temita que teníamos pendiente en relación a la víctima, ya hablamos del querellante adhesivo. Cuando hablamos del querellante exclusivo, patojos, ahí es donde yo les digo de que sí debería de ser un sujeto procesal principal, el querellante exclusivo, porque cuando hablamos del juicio por delitos de acción privada, ahí no hay MP. Ahí solo es el querellante exclusivo. Porque el querellante exclusivo es la persona que interviene en el juicio por delito de acción privada. Entonces, yo ahí es donde considero de que sí debería de ser, y yo sé, va, jóvenes, de que estos sujetos procesales están incluidos dentro, o conforme a la clasificación dada, están incluidos dentro del proceso ordinario, dentro del proceso penal ordinario o común, ¿verdad? Este es un procedimiento penal, algo así, lo podríamos catalogar al juicio por delitos de acción privada, pero sin el querellante exclusivo, que es la figura acusadora dentro del juicio por delitos de acción privada, sin el querellante exclusivo no hay juicio. El querellante exclusivo es tan importante como el sindicado dentro del juicio por delito de acción privada. Y el querellante adhesivo, por su parte,
puede ser la víctima o puede ser alguna otra persona que haya resultado afectada con la comisión del ilícito y que le interese coadyuvar con la investigación. Bueno, de hecho, el querellante adhesivo, artículo 116, en los delitos de acción pública, el agraviado. Ya ustedes saben cómo el Código Procesal Penal denomina agraviado. Artículo 117, joven. Con capacidad civil o su representante o guardadores en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Entonces, el querellante adhesivo tiene la facultad o puede constituirse como tal siempre y cuando se encuentre dentro de la denominación de agraviado o víctima que el código establece para tal situación. El artículo 122 establece lo relacionado al querellante exclusivo. Cuando, conforme a la ley, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Entonces, en los delitos de acción privada, ahí no hay víctima, ahí hay querellante exclusivo. Y el querellante exclusivo provoca la persecución penal y la efectúa. El querellante exclusivo realiza la persecución penal, no el MP, es él, ¿verdad? Entonces, nos quedan 2 minutos, patojos. El día 31, que es día jueves, ya he explicado, hasta ese día nos vemos, porque la otra semana, el 23 que ustedes no tienen examen, yo tengo que evaluar de Derecho Internacional Privado, y ustedes al siguiente día tienen evaluaciones. Entonces, el día 31 nos vemos. Ese día yo voy a terminar con lo que se refiere al tercero civilmente demandado, la PNC, los consultores técnicos, y vamos a hacer un repaso. Voy a hablar rapidito de eso y vamos a hacer un repaso. Y si tienen alguna duda respecto a este tema, me la plantean, tenemos un minutito, si no, de todas maneras, tenemos aquella clase. Brian, adelante, por favor. Disculpe, licenciado. No tenga fe. O sea que, para aclarar nuevamente, el querellante adhesivo se da en los delitos de acción pública. O acción pública dependiente de instancia particular. Ok. Y el querellante exclusivo para delitos de acción privada. Esa es la principal o la gran diferencia. Ok. Muchas gracias, licenciado. Bueno, no es la principal diferencia, Brian. La principal diferencia, diría yo, es en cuanto al ejercicio de la función que realizan cada uno. En los delitos de acción privada, el querellante exclusivo tiene encomendado el ejercicio de la persecución penal. En los delitos de acción pública o acción pública dependiente de instancia particular, el querellante adhesivo coadyuva al ejercicio de la persecución penal. Tal vez esa sería la principal diferencia, Brian. Tienes razón, licenciado. Muchísimas gracias. Va, claro que sí, Brian. Si no hay más dudas, mis estimados estudiantes, yo les deseo buena noche y los veo el día 31. Ya les expliqué yo el día de ayer la razón por la cual. Feliz noche, licenciado. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, No le voy a olvidar ir a votar el domingo.